Este es el problema. Entonces, este caos lo tenemos que ordenar, tenemos que clasificar. Este caos es el almacén que no está funcionando ni en nosotros ni en el planeta. Hoy en día, nuestro proceso está de esta manera. El corazón, la mente, volvemos otra vez a nuestra 8, ¿no es cierto?, vertical, y vamos a ver qué sucede cuando realmente nosotros tenemos que transmutar estas emociones. Primero, por ejemplo, viene un susto, ¿no es cierto? Chocamos con un carro y comenzamos a vociferar, nos amargamos, ira, cólera, todas esas cosas, suácate. ¿Dónde entra? En el estómago. Por aquí entra todo lo que es negativo, entra por acá, inclusive las enfermedades entran por el estómago. Entonces, el proceso acá se convierte en una bola dura de emociones, digamos, que no las podemos digerir, de ahí vienen las enfermedades también. Y este proceso comienza a llenarse acá. ¿Qué es lo que pasa con esta emoción, por ejemplo, que nos produjo la ira, la cólera y todo eso? Nosotros, miren, comenzamos a subirla. La subimos primero y llega acá a la parte emocional donde nosotros le vamos a dar así una rabia, una cólera, una explosión de violencia aquí, en el plexo solar. Pero ¿qué pasa con esto? Se convierte en una emoción fuerte, en color rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es algo muy, no es solamente amor, es también cólera, ira, todas esas cosas en la parte negativa, ¿no? Lo subimos, llega a la parte izquierda de nuestro cerebro y tratamos de entenderla, tratamos de comprenderla, pero no podemos ni entenderlo, ni justificarla, ni nada. O sea, nosotros al contrario, llega acá y la alimentamos con más negatividad, en el sentido que ese susto primero, esa cólera primero la convertimos en ira, en impotencia, en digamos en rabia, en pensamientos negativos, en odio, rencores y toda esa cosa. Entonces vuelve a bajar, pero ya no baja una sola emoción, ahora bajan 5, 6 o 7 emociones más que las hemos creado acá en nuestro cerebro. Baja acá al plexo solar, otra vez una angustia, un desespero, un todo, y vuelve a bajar otra vez aquí, pero como les digo, ya no baja 1, bajan 7, o 8, o 9, o 2. Significa que si nosotros no trabajamos esa emoción, nosotros vamos acumulando cada vez más y cada vez más. Al final no sabemos por qué nos suceden las cosas, no le damos explicación por qué tenemos, por ejemplo, la mala suerte, el no me salen trabajos, la gente, caigo mal a las personas, ¿cómo se llama? Hay una simpatía o antipatía con las personas, ni siquiera nos explicamos por qué sucede eso. Y es porque nosotros no estamos trabajando acá estas emociones. Entonces llega acá en una forma fuerte, alimentada y nutrida por más odio, más cosas, y se asienta nuevamente acá. Eso es cuando no trabajamos nuestras emociones. Ahora vamos a ver cuando las trabajamos. Sube el carrito, otra vez, lo llevamos a la parte emocional. Entonces ese susto primero, esa rabia, esa cosa, llega acá y nosotros en vez de pensar negativamente decimos no, voy a respirar 7 veces profundo, voy a respirar, me voy a calmar, a ver qué ha pasado y lo voy a pasar a mi lado izquierdo, ¿no es cierto? Y lo voy a analizar. Analizar significa por qué he tenido odio, por qué me ha sucedido tal cosa, por qué no consigo trabajo. Entonces vamos a analizar por qué las situaciones, vamos a ir profundamente al análisis de esta situación,
antes de hacerlo de ir y todo. Una vez desglosado, entendido y comprendido, que no solamente lo hacemos nosotros solos, muchas veces tenemos gente alrededor que nos va a ayudar en eso, familia, gente querida, el esposo, la esposa, ¿no es cierto? Alguna amiga, algún amigo. Entonces, nosotros contamos nuestros problemas, pero cuando contamos nuestros problemas es para también recibir ayuda de esas personas. Entonces analizamos, sopesamos, desglosamos, entendemos y vuelve a bajar el carrito de la emoción, pero ya va a bajar ya no con 7, 8, sino -1. ¿Entienden? -1 o -2. ¿Por qué? Porque la emoción, como la hemos trabajado y la hemos entendido, la hacemos muy leve, muy sutil. Y viene otra vez acá la emoción en el pecho, en el plexo solar, y nosotros nos vamos a sentir en armonía, en paz. ¿Por qué? Porque lo hemos trabajado. Vuelve a bajar el carrito, pero miren cómo baja, rosadito. ¿Por qué? Porque lo hemos trabajado. Ahora, hay una pregunta clave que siempre me hacen y es lo siguiente. Yo lo he hecho así, señora. Lo he analizado, tuve una ira, pero en ese momento respiré profundo, sí. Pero ¿por qué 7 veces lo llevé, lo entendí, todo bajó? Pero de repente pasaron 15 días y volvió otra vez con esa fuerza. Claro. Ahora, ¿qué ha pasado? Si nosotros estamos desglosando que, por ejemplo, ese susto, esa ira, esa cólera, era cólera, ira, impotencia, algo desagradable, que esto, que el otro, y lo convertimos en 7 y lo pusimos -1 o -2, quiere decir que hemos trabajado solamente 2 de esos factores, pero me faltan todavía 6 para trabajarlo. Por eso que eso regresa. Pero no regresa en la misma intensidad, ya no va a regresar, porque cuando regresa ya nosotros vamos a saber cómo atacar eso. Y volvemos a hacer lo mismo, respiración, tranquilidad, desglosar. Vamos a ver que cada vez es más sutil y más leve. Ya no va a haber ese odio, esa cólera, una cosa así fuerte, fea, sino va a ser más tranquila la situación. Esta es la forma de trabajar nuestras emociones. Cuando eso sucede, que nosotros ya lo volvemos más leve, el carrito vuelve a subir, hace todo el proceso, pero cuando llega acá, lo va a pasar al lado derecho del cerebro, y cuando terminemos de analizar y sopesar esa emoción que tenía 6, 7, 8 formas, digamos, de expresión de esa misma emoción, nosotros lo vamos a pasar al lado derecho y la emoción la vamos a convertir en sentimiento. Y cuando lo convertimos en sentimiento, entonces ya no se va a volver a repetir. Lo hemos eliminado de acá. Conforme vamos eliminando todo este peso que nosotros tenemos acá, vamos también uniendo chakra con chakra, como si fuera un abanico. Se va juntando uno, se va desglosando el otro, se va desglosando el otro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos juntando, quiere decir que los mundos inferiores ya no nos van a dominar. Nosotros vamos a dominar ese mundo inferior de nosotros, que es del ombligo hacia abajo, ¿no es cierto? O del plexo solar hacia abajo. Y estos chakras van desapareciendo, ¿ves? Van desapareciendo. Y el factor X se va a convertir en un factor superior, ya no va a ser el factor X, eso es un factor simplemente, el X desaparece. El factor se convierte en los mundos superiores, quiere decir que nosotros vamos a trabajar solo con esta parte de acá, que es el mundo de la lógica, el raciocinio, digamos la parte derecha del cerebro. Ya no vamos a tener esos pensamientos negativos, control, ¿no es cierto? Entonces, y no solamente control, entendimiento de eso. Entonces, cuando viene una persona que realmente nos va a hacer esto, que el otro, uno calladito dice, yo no voy a entrar en ese conflicto.
no voy a entrar simplemente. La persona grita, vocifera, todo, y uno, no voy a entrar. Quiere decir que cierra el proceso de todo lo que es abajo, pero lo que es abajo, los mundos inferiores, estamos hablando también, por ejemplo, de los vicios, de la gula, de las adicciones, por ejemplo, adicciones alimenticias también, ¿no? Nosotros somos bien adictos en bastantes cosas, no solamente a las emociones, sino a los alimentos, a las personas, somos adictos a todo. Entonces, esas adicciones tenemos que trabajarlas y tenemos que entenderlas para que no nos atrapen en esta materialidad.